Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, IA mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré nuestros servicios de entrenamiento para abogados para que precisamente se optimicen, para que aumenten, es decir, potencien su capacidad jurídica y por ende logren el mayor aumento de su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos, es decir, basados en el cumplimiento integral del derecho, y correctivos, es decir, para la solución de conflictos sobre inteligencia artificial comercial, IA comercial, IA mercantil. Y la agenda de todos nuestros servicios de entrenamiento es la siguiente. En primer lugar, explicamos los indicadores, se explican los indicadores jurídicos universales de la validez y de la invalidez de la IA comercial, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, lo procedente e improcedente jurídicamente, lo permitido y lo prohibido en relación con la IA comercial. Y por su parte, explicamos específicamente la forma de detectar problemas jurídicos sobre IA comercial en los distintos temas jurídicos vinculados con ello, con asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial, vinculados con IA comercial. Y estos temas son principalmente, los problemas jurídicos son principalmente los sesgos, cómo existe el manejo válido del fenómeno de los sesgos, de los prejuicios, cómo existe la dimensión válida, el logro válido, es decir, la diligencia en relación con los algoritmos, y en general cómo existe la armonización jurídica frente a la IA comercial, y dentro de ello, cuál es el criterio jurídico de la explicabilidad, es decir, de la transparencia, es decir, de la forma de la comunicación de la manera en la cual se crea y opera, ha sido creada y opera la IA comercial para que así se entienda válidamente ellos y por ende se concluya según lo que se comunica y propiamente según lo que deba existir jurídicamente frente a la transparencia de la forma de creación y operación de la IA comercial, se aclare, se obtenga claridad, se entienda si es una IA válida o inválida y si es inválida, cuál es el hecho antijurídico en relación con ello, cómo existe la culpa frente a ello, en este caso frente a casos correctivos. Y a la vez, cómo existe el contexto válido de la IA comercial, es decir, cómo existe la fuente de información que sirve de insumo para la existencia y por ende operación de la IA comercial, y por ende cómo es determinante conocer el derecho, tener clara la forma del derecho, es decir, la forma de la libertad jurídica y por ende de su límite, y por ende ello es lo que debe servir de fuente de información de insumo para que la IA comercial exista y por ende funcione y por ende sea una forma de cumplimiento del derecho y por ende de potenciar la actividad del profesional del derecho, es decir, del abogado, del profesional del conocimiento y aplicación de lo jurídico, y por ende a la vez cómo cuando el contexto es inválido, cuando la información o propiamente el insumo de comunicación que sirve de base para la existencia y por ende operación de la IA comercial es algo inválido. Precisamente se trata de una IA comercial válida y por ende no es una forma de cumplimiento del derecho y por ende no es una forma de potenciar la actividad del abogado. Y por eso es determinante que solo exista lo jurídico frente a la existencia de la IA comercial y no lo antijurídico. Es decir, que se conozca el derecho, la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad, por ende jurídica y por ende de su límite, porque la libertad es lo que existe cuando se aplican los derechos y deberes, porque propiamente lo conocido como derechos y deberes son las características, los requisitos, las condiciones de la libertad, son lo que se debe aplicar para que se aplique la libertad, para que exista el ejercicio de la libertad, para que se ejerza la libertad. Entonces se trata de conocer la forma jurídica, la forma del derecho, la forma de lo jurídico, es decir, la forma del deber ser jurídico, es decir, la forma de la libertad jurídica, y dentro de ello, por ende, de su límite, y solo si se conoce ello y se logra incluir de alguna forma a la medida del producto de IA involucrado, la IA existe válidamente en relación con ello, y si a la vez se interactúa válidamente
ante el producto de IA comercial creado válidamente, existe como tal la IA comercial válida, porque la IA comercial válida existe cuando se crea válidamente y cuando se interactúa ante esta de una forma válida. Y la interacción se da tanto frente a las personas como personas naturales, es decir, físicas, es decir, como seres humanos, y personas jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado como usuarias, y a la vez frente a las interacciones de las personas de los sectores público y privado a nivel nacional, extranjero e internacional, como no usuarias, por ejemplo, en relación con el control, por ende válido que exista en relación con un producto de IA comercial, según el caso, y por eso se trata de la interacción válida para que así el producto se mantenga y propiamente exista válidamente, porque no basta con que se cree válidamente, debe existir por ende en todo momento válidamente, es decir, su todo debe ser válido y esto se logra cuando se crea válidamente y se interactúa ante este producto, ante ella, ante la IA comercial, válidamente, a la medida de cada quien. Y dentro de el fenómeno de la validez jurídica de la IA, de la existencia válida de la IA, se trata de aclarar precisamente, es decir, de detectar y superar el problema del entrenamiento de la IA. ¿Cómo se entrena válidamente y propiamente cómo se logra que la IA exista válidamente y no inválidamente, con base en lo jurídico y no lo antijurídico, la IA comercial? Y por eso este fenómeno se conoce como entrenamiento de la inteligencia artificial comercial, que consiste en incluir la información que se deba incluir para que, a la vez, con base en unas instrucciones que se logren, el producto opere válidamente y por ende sea algo válido y por ende sea de una naturaleza jurídica válida y por ende tenga un efecto válido, un efecto jurídico por ende válido, y por eso sea una solución jurídica y no un problema antijurídico, no una forma de incumplimiento del derecho. Entonces se debe entrenar válidamente a la medida de lo procedente jurídicamente, según el caso preventivo vinculado con IA comercial y a la vez, según la forma en la cual debe existir, debió existir, deba existir, haya debido existir el entrenamiento de una IA comercial, a nivel correctivo se aclara la culpa. Es decir, la forma es la responsabilidad jurídica por un conflicto vinculado con IA cuando el problema jurídico, cuando el conflicto propiamente existe con base en una culpa, en una falta de negligencia, en una falta de la diligencia, en una falta por negligencia propiamente o por dolo en relación con el entrenamiento de una IA comercial. Y dentro de ello se trata del entendimiento válido de las alucinaciones de la IA, de cuando la IA actúa de manera imprecisa y no con base en el deber ser jurídico que sirve precisamente de insumo para que opere y por ende para que esto quede claro, se aclara en este punto, se precisa en este punto cuáles son las alucinaciones que no deben existir, qué es lo prohibido en relación con las alucinaciones, porque es algo previsible y por ende que se debe atender válidamente para que por ende se logre la calidad válida de la IA comercial y por ende no exista inválidamente, y cómo a la vez frente a lo imprevisible, cuando existe una alucinación, es decir, un resultado impreciso, es decir, no el adecuado, el óptimo, cómo ello se debe manejar válidamente, porque en ese caso se trata de lo imprevisible y se trata entonces de que una vez ocurre lo imprevisible, lo que no se puede prever, lo irresistible de prever, se debe manejar, se maneja cómo se maneja lo irresistible, lo imprevisible propiamente, de una manera diligente, diligentemente. Entonces, en general, cómo existe lo prohibido y lo permitido, es decir, lo procedente y lo improcedente, la libertad y el límite en relación con las alucinaciones de la IA comercial, y a la vez se trata de cómo existe el mantenimiento válido de la forma de la existencia de la IA comercial, el mantenimiento válido, cómo se mantiene válidamente la IA comercial, por ende, por parte de cada quien, vinculado con un caso preventivo, como partes y terceras según el vínculo jurídico existente en el caso, en relación con la IA comercial, y cómo a la vez a nivel correctivo esto sirve para descifrar y precisamente aclarar y aplicar la consecuencia de la culpa, descifrar y aclarar la culpa y su respectiva consecuencia y por ende lograr que se asuma la consecuencia de ello para que así se termine el conflicto y lograr que esa asunción sea voluntaria por regla general o coactivamente y por ende teniendo clara la forma del ejercicio de la acción jurídica óptima para lograr precisamente que se asuma dicha consecuencia. Y a la vez se trata de tener clara cómo existe la actualización válido, válida del producto de IA, cómo se actualiza válidamente el producto de IA comercial, cómo existe la actualización del producto de una forma válida, cómo es válido el producto frente a la actualización. Entonces, esto igual se vincula con los temas de compatibilidad. ¿Cuál es la compatibilidad válida y por ende la incompatibilidad válida que debe existir
es decir, la incompatibilidad justificada jurídicamente que debe existir en relación con la IA comercial, tanto a nivel de la empresa mercantil que la crea, como a nivel de la empresa mercantil que la ofrece, como a nivel de terceros que interactúen de alguna forma en relación con la IA comercial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el alcance de lo que debe ser compatible jurídicamente? ¿Cuál es el deber ser jurídico frente a la compatibilidad? ¿Y cuál es el deber ser frente a la incompatibilidad? ¿Qué es lo imposible jurídicamente? Lo que no se debe asumir porque no es algo procedente jurídicamente. Entonces, no siempre se está obligado a que algo sea compatible con algo, sino que todo depende del caso, pues todo depende del caso. Y dentro de ello igualmente se trata de la claridad de la forma jurídica, es decir, el deber ser jurídico de la interoperabilidad. ¿Cómo existe la interacción entre los diferentes elementos para que exista la IA válida? Elementos que están en relación con la empresa y a nivel de terceros, como terceros representantes de la empresa, es decir, por ejemplo, como proveedores que en definitiva hacen parte de la empresa o como aliados, ¿cierto? Y a la vez frente a terceros que no representan a la empresa, pero que participen en el caso en relación con la existencia de la IA comercial y frente a la interacción que exista por parte de otras personas como usuarias de la IA comercial, ¿cierto? Y dentro de las terceras no representantes de la empresa, dejar claro que se trata entonces de cualquier tercera persona que de alguna forma interactúe en relación con la IA comercial de los sectores público y privado, inclusive como controlante, como dijimos, ¿no? Y a la vez, como existe la autenticidad, es decir, la certeza de la validez de la identidad y en general de la actuación de las personas relacionadas con la existencia de la IA comercial según el caso y cómo existe dentro de ello la integralidad, la validez, la autenticidad, la validez de la información, de la documentación, del documento que existe en relación con las relaciones jurídicas que existen en relación con ello y en general cómo existe la comunicación válida en relación con la existencia de la IA comercial en relación con cada una de las personas participantes en la relación jurídica, es decir, en el caso, es decir, en el asunto jurídico involucrado a nivel preventivo o correctivo. Y como indicaba, por eso es determinante la interacción válida en relación con el producto, aclarar la forma de la interacción válida en relación con el producto de IA comercial, porque la IA comercial es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucra. Entonces, cómo se interactúa válidamente como usuario y como no usuario, como persona humana y como persona organizacional ante el producto de IA comercial según el caso. Y cómo existe el tratamiento válido de datos personales y no personales en relación con la IA comercial a nivel preventivo para que se logre tratar válidamente la información, es decir, con base en lo jurídico y no en lo antijurídico, con conformidad jurídica y a nivel correctivo para descifrar la culpa y lograr la asunción del efecto que tenga la culpa. Y a la vez en relación con la propiedad intelectual, para aclarar precisamente la libertad y el límite jurídicamente, frente a la existencia y dentro de ello empleo de la propiedad intelectual propia y de terceros, en relación con la IA comercial, como indiqué. Y a la vez el deber ser jurídico, la claridad del deber ser jurídico, es decir, la claridad de la forma de detectar problemas jurídicos frente a la experiencia válida del consumidor, en relación con la información que se le debe brindar, en relación con la calidad que debe existir, en relación en general con la experiencia conforme a lo jurídico que debe existir en el vínculo que exista, es decir, la relación jurídica que existe entre la empresa mercantil y el consumidor ante este. Y en general a la vez el problema jurídico de la gestión del riesgo. ¿Qué significa jurídicamente el riesgo y cómo se gestiona válidamente, diligentemente el riesgo en relación con la IA comercial? Y dentro de ello se aclara la forma jurídica, es decir, se aclara la forma de detectar el problema jurídico de cómo debe existir el gobierno, la gobernanza de la IA comercial, es decir, el hecho de asegurar que la IA comercial exista válidamente, es decir, cómo se logra actuar de una forma en la cual la IA comercial exista válidamente, tanto porque voluntariamente se logre ello como porque existan formas de control preventivo o correctivo para lograr que la IA comercial exista válidamente o que cuando exista inválidamente se asuma la culpa, por ende de manera oportuna, por ende integral, por ende válida frente al culpable o cada culpable en relación con cada conflicto, es decir, cada incumplimiento del derecho que exista, cada inaplicación de los derechos y deberes, cada inaplicación de la libertad, por ende jurídica, es decir, de la libertad justa, es decir, ajustada a lo jurídico en relación con la IA comercial, etcétera, cualquier otro tema relacionado jurídicamente con la IA comercial, cualquier tema relevante que vaya surgiendo en el desarrollo del entrenamiento. Y como tercer punto, es determinante que
quede claro que en el entrenamiento explicamos la forma de la solución jurídica, cómo se viabiliza jurídicamente el caso preventivo, es decir, cuál es la forma del cumplimiento del derecho en relación con la IA comercial con base en los problemas que se deben detectar y se deben solucionar, superar, para que así el caso exista válidamente y como consecuencia la IA comercial existente en él sea válida al existir en un caso válido, es decir, un caso armónico jurídicamente, es decir, que coincide con el deber ser jurídico, y a la vez frente a su prueba, cómo se prueba que existe una solución jurídica, ¿cierto? ¿Cómo se prueba que el caso es válido jurídicamente y por ende que la IA comercial es válida? ¿Cuál es la prueba de ello y por ende cómo se conserva válidamente y cómo se presenta y por ende fundamenta válidamente la prueba para que quede claro que es una prueba, que se trata de una prueba, que es una prueba jurídicamente, para que quede claro que ello es una prueba jurídicamente, qué es lo que prueba, cuál es el efecto de ello y precisamente de forma contundente ello aclare que se ha actuado diligentemente. Y a la vez se aclara la forma de resolver los conflictos, es decir, en primer lugar, se aclaran los indicadores jurídicos, después la forma de detectar el problema jurídico, cada uno de los problemas jurídicos y en definitiva el todo el problema jurídico del caso preventivo y correctivo, y en tercer lugar la forma de la solución jurídica, que a nivel preventivo consiste en aclarar la forma del cumplimiento del derecho en el caso vinculado con IA comercial para que así el caso sea válido y la IA comercial existente en él dentro de él sea válida. Y por su parte, la forma de la solución a nivel correctivo que consiste en aclarar la forma jurídica, la forma de la solución de conflictos, es decir, el deber ser jurídico en relación con la solución de conflictos sobre IA comercial, para que así de manera óptima se logre justicia correctivamente, es decir, se logre que se asuma la culpa y por ende se termine el conflicto y por ende, como tal, en general, se resuelva la disputa, se soluciona el conflicto, se dirima la controversia, se soluciona el caso, se soluciona el conflicto y por ende termina el caso, es decir, termina el conflicto, es decir, se logra justicia correctivamente. Y por último, se explica la forma del alto rendimiento del abogado en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, explicando en general cuál es la forma de la diligencia del abogado, ¿cierto? A nivel individual y a nivel de equipo de abogados, según el entrenamiento contratado, porque ofrecemos un seminario que precisamente tiene una duración de 3 horas y media para cualquier abogado individualmente, donde se explica ello. A la vez ofrecemos un curso también para abogados individuales, donde se explica lo que he indicado este temario, donde se desarrolla esta agenda. Y a la vez contamos con un entrenamiento para equipos de abogados, donde aquí se trata del alto rendimiento ya no de abogados individuales, sino del equipo de abogados y dentro de ello de cómo existe el rendimiento de abogados individualmente frente a sus miembros, cómo cada uno de sus miembros debe existir jurídicamente de manera diligente y precisamente dentro de ello, por ende dentro de ello, cuál es la forma del alto rendimiento jurídico, de la optimidad, de la optimización, de la potenciación de la capacidad jurídica y por ende el rendimiento del equipo de abogados y por ende de sus miembros. Y por supuesto, al final de cada módulo se atienden preguntas según lo que vaya surgiendo. Y es importante indicar que en los tres tipos de entrenamiento, en las tres formas de entrenamiento, se desarrolla a la vez una parte práctica donde se realizan simulacros sobre casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y la realización de cuestionarios para que de manera contundente, ya que los cuestionarios se diseñan estratégicamente, se detecte el trasfondo jurídico y se logre la respuesta, es decir, la solución frente a cada problemática, problema jurídico que se presente en los cuestionarios. Y esto se da a nivel colectivo por parte de todos los abogados asistentes al respectivo entrenamiento y a la vez con la asistencia rigurosa, profunda, simple, clara y fraternal del entrenador. Y es importante indicar que cualquier abogado asistente a cualquier entrenamiento obtiene un certificado de asistencia cuando, por supuesto, atiende todos los módulos, cuando asiste a todos los módulos. Y por ende es un entrenamiento universal porque, como se dan cuenta, el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos, es decir, la libertad y por ende su límite jurídicamente son solo unos, la libertad es solo una, y por ende los fundamentos jurídicos son universales y por ende es un conocimiento jurídico universal y por eso los abogados entrenados con nosotros, entrenados en Juridia, son irreemplazables porque tienen capacidad jurídica contundente en el manejo de casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y por eso se realiza en línea, cada entrenamiento se realiza en línea, mediante internet, en vivo y a la vez por eso se cuenta con explicaciones organizadas, detalladas, contundentes, rigurosas, profundas y
de una manera simple y por ende aplicable, para que así, a nivel teórico, se logre el mayor fortalecimiento, la mayor solidez conceptual en relación con el manejo jurídico como abogados de asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial, y a la vez se potencia la capacidad práctica con las actividades que he indicado de simulación de casos y de realización de cuestionarios con enfoque práctico, con alto enfoque práctico, para que así obtengan el mayor rendimiento. Y entre más apliquen lo aprendido, más van detectando elementos de nuestra metodología para detectar problemas jurídicos y propiamente el todo del problema jurídico y lograr su solución jurídica, el todo de la solución jurídica por ende óptima. Y a la vez, entre más van aclarando los elementos de nuestra metodología, entre más van aplicando lo aprendido, más van logrando optimidad, van logrando cada vez más rendimiento, mayor rendimiento, más efectividad, más optimización, mayor optimidad en la forma de detectar el problema jurídico y lograr su solución jurídica, es decir, en el manejo de asuntos jurídicos sobre IA comercial, en la forma de manejar, en el manejo de casos, en la forma de manejar casos sobre IA comercial. Es decir, que son abogados contundentes a nivel universal frente a los asuntos de cumplimiento del derecho, cumplimiento integral y por ende permanente del derecho sobre IA comercial y en los casos de solución de conflictos sobre IA comercial. Y por eso cuando asumen un caso sobre este tema, sobre IA comercial, son capaces de detectar cómo cada una de las normas procede en el caso y por ende son capaces de aclarar cómo se debe cumplir con cada una de ellas, con cada una de las normas, con cada una de ellas y por ende en definitiva cómo se cumple con el derecho, cómo se logra cumplir con el derecho, es decir, cómo se logra que el caso exista válidamente, es decir, se aclara el deber ser jurídico del caso y se logra atender dicho deber ser jurídico a nivel preventivo y correctivo frente a los asuntos vinculados de alguna forma, de alguna manera con IA comercial. Se trata de que sean capaces de manejar cualquier relación jurídica a su cargo que esté vinculada, que se relacione de alguna manera, de alguna forma con IA comercial. Y por eso es un entrenamiento contundente, único, universal y precisamente que los hace irreemplazables como abogados y dentro de ello que los hace capaces de manejar óptimamente asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que en la sección de servicios conozcan nuestras formas de entrenamiento y se entrenen con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un fraternal saludo.